Muy buenas noches a todas y a todos desde España, desde un lugar de España que se llaman las Islas Baleares. Molt bona nit, la nostra llengua no es el castellano, la nostra llengua es català. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Y para nosotros es una satisfacción hacer una sesión más de este acompañamiento, ¿no? De entendernos entre nosotras y entre nosotros en las dos partes del Atlántico, y dentro de los cursos que tenemos de la plataforma solidaria que lleva funcionando desde hace 5 años, ¿no? Pusimos estas sesiones con una coletilla, ¿no? Entre comillas, ¿no? Educación contra un pacto de corruptos, ¿no? Creo que ya solamente el ciclo de conferencias determina cuál es la visión que tenemos y cuál es el propósito que tenemos, ¿no? De denunciar una serie de desigualdades, de denunciar un Estado corrupto que determina, digamos, una vida y una situación antidemocrática que vive Guatemala, ¿no? Entonces, uno de los temas, nosotros somos docentes, era el tema de la educación, ¿no? La educación y el tema de género, ¿no? Cómo podíamos, digamos, compartir estos dos. Y fue cuando pensamos desde aquí, que fue Odilia la que nos facilitó el contacto con Irma Alicia Velázquez, que para nosotros los que leemos cada día los periódicos de Guatemala y seguimos la historia desde hace más de 30 años y todo el conflicto bélico de Guatemala, toda la lucha después, ¿no? Todo lo que pasó en Cepulzarco, para nosotros es un punto de referencia, ¿no? Y fue por eso que deseábamos que nos compartiera un poco de manera pues, amigable entre nosotras y nosotros su visión y su perspectiva de género. Voy a dejar la palabra a Nosotros somos, vuelvo a recordarlo, somos un sindicato de profesores de España que se llama STEI, Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, y que tenemos una ONG que se llama en nuestra lengua, Enseñants Solidaris o Enseñantes Solidarios. Llevamos 30 años en Guatemala, para nosotros fue una manera de aprender de la vida y seguimos aprendiendo de Guatemala, de su gente y digamos, de sus luchas, ¿no? Entonces voy a dar la palabra a la compañera del sindicato. Yo soy Juan Rodríguez Recio, que soy el responsable de cooperación. Voy a dar a la compañera del sindicato del STEI, que es la responsable de lo que nosotros llamamos la Secretaría de Sedona, ¿no? La Secretaría de la Mujer, que es la compañera Sandra Serra, que es la que introducirá brevemente a la compañera Irma, y luego ya le damos paso a su sesión. Entonces, adelante, Sandra, y bienvenidas a todas y a todos, y un gusto estar con todas vosotras. Gracias. Muchas gracias. Primero de todo, dar las gracias a Juan Rodríguez, que me ha permitido, ¿no?, estar aquí compartiendo este espacio con todas vosotras y todos vosotros. Y muchas gracias también a Odilia, que es la que se ha encargado, ¿no?, de todo allí en Guatemala. Para mí, pues, es un placer poder estar aquí en la tercera sesión de la formación dentro del ciclo de la plataforma solidaria, que, como ha dicho Juan, se titula Otra Guatemala es posible, contra el pacto de corruptos educación. Como ya ha dicho él, nosotros somos un sindicato donde mayoritariamente somos docentes, y entonces la educación es el centro de nuestro empeño, de nuestro trabajo, ¿no? Y más concretamente, siendo yo la responsable de la Secretaría de la Dona, de la Secretaría de la Mujer, la educación en igualdad, ¿no?, la coeducación, que es el tema en el que hoy la ponente nos hablará, ¿no?, sobre todo de educación, de igualdad y de equidad. Bueno, para mí es un placer tener la oportunidad de presentar a Irma Alicia Velázquez Nimatuj, ¿no?, y que nos hablará de igualdad y equidad de género en el ámbito educativo y social. Bueno, para presentarla como ella merece, decir que es de Quetzaltenango, Guatemala, que es antropóloga social, periodista y escritora de ascendencia maya-quiché, autora de referencia en el estudio del racismo estructural, experta en memoria, verdad y defensa de la justicia,
que estudió periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el 2000 obtuvo un máster en antropología social y en 2005 se doctoró como antropóloga en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos. Ha sido la primera mujer quiché en obtener un doctorado en ciencias sociales. Es autora de diversos libros y artículos que narran, que versan sobre la población indígena, protección del territorio y la interseccionalidad, entre otros temas. Como periodista ha trabajado en diversos medios: Prensa Libre, El Quetzalteco, El Periódico de Guatemala. De 2005 a 2013 fue directora ejecutiva del Mecanismo de los Pueblos Indígenas, Olazhud Tiquín. Perdonad si pronuncio mal. sé que bueno, la distancia y la diferencia de lenguas, pero bueno, la intención era buena. Y entre 2014 y 2015 fue asesora para pueblos y mujeres indígenas para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Y actualmente es profesora en la universidad. Lo que no tengo muy claro es actualmente dónde está. Ha estado en la de Texas, ha estado en la de Stanford. Quizá ella nos lo pueda aclarar. Y bueno, y como ha dicho Juan, gracias a ella conocimos el caso de las mujeres de Tepuzarco, porque fue perito experto en el juicio. Y ya sin más, os dejo con ella y que empiece con su ponencia. Muchas gracias, Sandra. Deciros que están viendo la conferencia aparte compañeros de Guatemala y compañeras. Hay gente de Perú también, que nosotros trabajamos en Perú y están invitados. Y también lo están viendo, si no se han ido a dormir, gente de España también, ¿no? Entonces, un saludo también para todas y todos del resto de organizaciones con las que trabajamos que están pendientes y lo están viendo unos por Zoom y otros lo están viendo por YouTube. Entonces, que estamos retransmitiendo en directo. Muchísimas gracias. Adelante a Irma y un honor que estés con nosotros. Muchas gracias. A ver, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de dónde nos encontremos. Yo quiero agradecerle profundamente al Sindicato de Profesores por esta invitación y también a la compañera Odilia Perén, quien es la responsable en Guatemala y con quien hemos hecho los contactos. Realmente me hace muy feliz estar y poder sentir que los sindicatos en otros países pues tienen una visión distinta, ¿no? Y que no se que sus principios no se han ido deteriorando como ha ocurrido en nuestros países, ¿verdad? Y que esto pues nos da inspiración para pensar que la importancia, que el valor de los sindicatos, que el origen de los sindicatos sigue siendo bastante importante y clave, especialmente en países como los nuestros, en donde el tema del acceso en general a las condiciones sociales son sumamente dramáticas. Yo quiero compartir un PDF que he preparado para ustedes y donde hablo de manera general un poco sobre el tema de lo que es el género y sus desafíos. Yo pediría si puedo compartir mi pantalla. Creo que tengo ya el permiso, por favor, si me informan. Ya, creo que ya lo tengo, aquí está. Entonces, sí, ya está. Entonces voy a trabajar con un PDF. ¿Me pueden informar, por favor, si ven mi pantalla? Perfectamente, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar sabiendo que tenemos poco tiempo y también sabiendo que lo más importante son las preguntas, las inquietudes, y yo voy a tratar de irlo adaptando a la temática de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres indígenas. No solo me referiré a Guatemala, sino también a otros espacios. Entonces yo lo he titulado como el género y sus desafíos porque pareciera que a pesar del largo camino que se ha recorrido, todavía hay muchísimos desafíos para poder entender y para poder usar y para poder aplicar el género en nuestro trabajo, en nuestra vida y en el cambio de países que, como ustedes muy bien han planteado, es el objetivo, ¿verdad? Y entonces aquí yo empiezo planteando que el género es una visión de las relaciones de los sexos que ha sido construida, no ha sido dado, no es algo religioso, no
no es algo inamovible, ¿verdad? Sino que es esa visión que tenemos y que va a depender de nuestra cultura, va a depender del espacio en donde nacemos, en donde crecemos, en donde nos formamos o de cómo nos movemos, ¿verdad? También el género es aquel que ha determinado la división sexual del trabajo. Las mujeres tienen hijos, las mujeres son las encargadas de cuidar a los hijos, los hombres son los encargados de atender el tema de la agricultura, el tema de la tecnología, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está. El género para operar con todos sus estereotipos ha necesitado de una de las opresiones fundamentales que conocemos, especialmente quienes somos mujeres indígenas, que es la opresión patriarcal, ¿verdad? Y entonces entendemos el patriarcado como una opresión, así como entendemos la opresión de clase, en donde hay una división clara entre los pobres y quienes controlan los medios de producción. El patriarcado, vamos a encontrar que quien está a la cabeza de esa construcción, de ese sistema, han sido los hombres, ¿verdad? Por el poder que han ido acumulando a lo largo de la historia. Si pensamos, por ejemplo, en Guatemala, que acabamos de celebrar y pudimos haber observado esa celebración oficial del 15 de septiembre. Podemos ver entonces cuando hacen una referencia a quiénes son los fundadores de esa patria que es la historia oficial. Ahí vemos entonces que son hombres, ¿verdad? Hombres quienes firman, hombres quienes hablan, hombres quienes quedan registrados en la historia. O sea, ese sistema patriarcal está ahí presente en el Estado, en las comunidades, porque son ellos los que han ido lentamente acumulando el poder, lentamente construyendo instituciones, lentamente también creando las condiciones para la reproducción de ese sistema patriarcal en donde quiera que nos encontremos. Algo que es fundamental es que el patriarcado como un sistema de opresión, su objetivo fundamental es tratar de ocultar la participación y sobre todo las contribuciones de las mujeres, tanto en los espacios familiares como en los espacios públicos, comunitarios, colectivos. O sea, ese es su objetivo, es colocar al hombre como el actor fundamental de todo el marco que se ha ido construyendo a lo largo de las etapas. Además, para el caso de las mujeres indígenas, el patriarcado no reconoce a las mujeres rurales, a las mujeres indígenas, a las mujeres diversas, afrodescendientes, como ciudadanas independientes y con derechos en condición de igualdad. Esto es importante porque vemos que ese sistema entonces tiene diferentes formas de operar. Opera desde lo internacional, lo nacional, lo regional, lo comunitario y también lo familiar. Vemos entonces que bajo ese sistema encontramos relaciones de género que se basan en un comportamiento que es culturalmente identificado para cada sexo. O sea, hombres tienen responsabilidades distintas a las mujeres y se asume que las mujeres, toda esta creación de la debilidad del sexo de las mujeres, por lo tanto, ellas no tienen la capacidad para realizar ciertas labores, como por ejemplo para prepararse, para estudiar, para crear conocimiento, para ir a las universidades, para enseñar, para transformar, para estar en las ciencias. O sea, estas relaciones de género, por lo regular, en países como los nuestros, tenemos permanentemente este bombardeo, no solo de ideas, pero sino también de prácticas cotidianas que las vemos fundamentalmente en la escuela, pero no solo en la escuela, en la iglesia también está como institución y en casi todas las instituciones del Estado. O sea, cada país, cada comunidad va a tener una construcción cultural propia de lo que son sus relaciones
de género, ¿verdad? Y casi siempre vamos a encontrar que hay una apropiación de comportamientos que son impuestos por sociedades hegemónicas. Esto desde países como los nuestros lo conocemos muy bien porque sabemos que esos comportamientos hegemónicos impuestos nos han llegado desde los imperios. En diferente momento, conforme los imperios han ido moviéndose y han ido homogenizando los poderes y teniendo influencia sobre nuestros países, se van reproduciendo esas relaciones desiguales o esos estereotipos. Hay diferenciaciones entre géneros que se reproducen una y otra vez a través de los diferentes canales y sobre todo las instituciones, ¿verdad? Cuando trabajamos para tratar de entender cómo opera el género, cómo operan sus diferentes armas de control, realmente tenemos que trabajar fuertemente lo que es el tema de la historia, ¿verdad? La historia unida a las comunidades, porque ahí vamos a ir encontrando entonces cómo las sociedades han sido diferenciadas de acuerdo al género con el que se nace. Y esa pareciera ser una etiqueta que se coloca desde el nacimiento y que se vive con ella y que se va con ella hasta la muerte. En el momento actual que vivimos, tenemos una serie de espacios en donde hemos ido aprendiendo, hemos ido debatiendo sobre, diríamos, estas opresiones. Pero si pensamos, por ejemplo, un siglo atrás, o solo 50 años atrás, o solo 30 años atrás, podemos nosotros, con ejemplos claros de nuestra propia familia, poder darnos cuenta cómo esta diferenciación de género estaba profundamente marcada y cómo, por ejemplo, estaba muy centrado dentro de las familias que las mujeres no podían prepararse, no debían tener acceso a la educación, no debían ir a la escuela, porque desde nuestras sociedades era realmente perder el tiempo para ellas, perder una inversión económica, porque el camino que quedaba para las mujeres era casarse, era servir a la familia, era tener los hijos. Por lo tanto, no iba a haber en ningún momento una recuperación de esa inversión que con mucho esfuerzo hacían las familias, ¿verdad? Pero también había una diferencia de roles. Las mujeres estaban con el objetivo fundamental de casarse, de tener hijos a determinadas edades y a partir de ahí construir su propia vida. Encontramos entonces que las mujeres estaban realmente colocadas en círculos difíciles de romper a través de la diferenciación y de las responsabilidades que les asignaban por sus roles de género. Nacían, crecían, su objetivo era casarse, era tener hijos, cuidar de la familia, cuando los hijos crecían, hacerse cargo de los nietos, hacerse cargo del esposo y finalmente envejecían y morían. O sea, en ningún momento había una posibilidad de romper esos roles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba permanentemente recordando cuál era el rol. La escuela también permanentemente, los libros, las novelas, el cine, la prensa, todo nos estaba diciendo cuál era el camino a seguir y ese era el camino correcto. También en el tema de la vestimenta, ¿verdad? Muy bien identificado qué pueden usar las mujeres, qué no podían usar las mujeres en las tareas, ¿verdad? Pensar también en que las tareas se hacían con una capacidad en donde los hombres podían romper ciertos esquemas, pero las mujeres no. Las mujeres estaban como siempre retratadas como pasivas, como incapaces de poder agregar otra serie de elementos a sus vidas y transformarlas. O sea, con actividades muy definidas para todo el resto de la vida. Esto sin duda en la actualidad se ven como grandes pasos porque se ha podido romper esto, ¿verdad? Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas no tuvieron esta oportunidad. Sin embargo, eso no implica que no dieron pasos adelante y que no abrieron el camino, que no abrieron brechas. Lo que pasa es que muchas veces la historia, la escuela, las investigaciones no nos permite aprender de esto.
Ok, aquí tenemos, para el caso de Guatemala es importante trabajar fundamentalmente el tema del género desde la perspectiva de las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque para el caso de Guatemala, la población es, según el último censo, aproximadamente un 44% de población indígena. Y de ese 44% de población indígena, casi un 50% son mujeres indígenas. Por eso, para el caso de Guatemala, el caso de Bolivia, sur de México, vamos a encontrar que el género debe tener fundamentalmente una mirada, una visión, una criticidad, un análisis desde las mujeres indígenas, porque entonces vamos a tratar de aprender cómo se ven los hombres y las mujeres dentro de las propias culturas a sí mismos. ¿Cuál es esa relación recíproca o cuáles no son esas relaciones recíprocas que existen, verdad? ¿Y por qué esto se hace importante? Bueno, se hace importante porque nuestro objetivo siempre va a ser trabajar, buscar, luchar por la igualdad de género. Esto es importante. Y también la equidad de género. O sea, son como dos objetivos fundamentales que existen. La igualdad de género y la equidad de género que se complementan pero que son diferentes. Cuando hablamos de una igualdad de género, estamos hablando de una igualdad de derechos, de una igualdad de responsabilidades. Esto implica que hayan las mismas oportunidades para las mujeres, para los hombres, pero que empieza desde que se es niño, desde que se es niña. O sea, estamos en una igual, tenemos los mismos derechos que están plasmados, no siempre en las leyes del país y también en, diríamos, derechos que se han ido alcanzando más recientemente y que ya han ido renovando algunos marcos legales, no todos, ¿verdad? También significa que los hombres y las mujeres no es que sean iguales, sino que tienen derechos y responsabilidades en condición de la misma oportunidad. Y que eso no depende de si se nace hombre o si se nace mujer. Algo también que es importante es que la igualdad de género muchas veces se considera, bueno, estos son derechos de mujeres, es una lucha de las mujeres, por lo tanto, son las mujeres las que tienen que hacerse cargo de esas luchas. No es así. Buscar la igualdad de género en países como Guatemala también es un asunto de hombres y de mujeres. Y me refiero a Guatemala por la enorme brecha desigual en la que vivimos. Sin embargo, esto también aplica para cualquier espacio social en donde vivamos, en donde trabajamos. La igualdad de género es también un asunto que les corresponde a los hombres. Y cuando los hombres se incorporan, cuando los hombres realmente aprenden, se concientizan de la necesidad de esta igualdad, pues es mucho más fácil ir construyendo esa igualdad de género. También es necesario recordar que la igualdad de género implica que los intereses, las necesidades y las prioridades de las mujeres y de los hombres se toman en cuenta en condición de igualdad, reconociendo que hay diversidad a lo interno de las sociedades, a lo interno de los países. Esto es importante. Y también hemos ido observando cómo se ha ido avanzando en el tema de la igualdad colocada en el marco de los derechos humanos. O sea, el marco de los derechos humanos es un marco internacional y este marco cada vez más nos está reclamando que la igualdad entre los hombres y las mujeres es parte de un derecho humano. En otras palabras, el que las mujeres tengan derecho, acceso a construir su igualdad, es parte de sus derechos humanos, es inalienable, o sea, debe de respetarse, el Estado es responsable de que esos derechos se cumplan, su comunidad es responsable y en general todos los hombres y mujeres somos responsables de esa igualdad de género. Y también la igualdad de género se usa dentro de las políticas internacionales y los organismos internacionales como un indicador que nos ayuda a medir el bienestar.
centrado en las personas. Aquí podemos hacer una crítica a esto, sin embargo, también es importante tomarlo en cuenta. Y luego tenemos la equidad de género. La equidad de género se refiere al trato justo de la mujer y el hombre en función de sus necesidades. O sea, implica que debe haber un trato igual, pero diferente, considerando lo equivalente a los derechos y beneficios de las mujeres y de los hombres. Derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades para hombres y mujeres, reconociendo su diferencia, ¿verdad? Esto es fundamental. Solo quiero poner un ejemplo. Vemos, por ejemplo, en la educación en Guatemala, que todo el tema de los derechos por violencia sexual no están trabajados, no están incorporados dentro de los textos. Y esto realmente provoca entonces que esa violencia sexual se continúe reproduciendo desde la escuela, salga de la escuela, se reproduzca en las comunidades y también a nivel nacional. También es importante hacer notar que la equidad de género, su meta es la igualdad. O sea, trabajamos por la equidad de género buscando alcanzar la igualdad. Y el camino es la equidad para poder construirla, para poder alcanzarla. Ojo, es importante notar que en países como Guatemala, lograr la igualdad es sumamente complejo, dada la enorme concentración de los recursos sociales, la enorme concentración de la riqueza. Recordemos que en Guatemala el 10% de la población, que en su mayoría son controlados por un liderazgo de hombres blancos, controla el 43% de la riqueza que genera el país. Entonces, esta meta de lograr la igualdad a través de la equidad es sumamente difícil y compleja. Y aquí tenemos un ejemplo, y es el ejemplo siguiendo lo que ustedes han solicitado, la línea de la educación. Durante décadas, ¿verdad? Las últimas dos décadas, diríamos, en Guatemala, diríamos que a partir de los acuerdos de paz, antes era un poco más difícil por las mismas condiciones políticas y las condiciones jurídicas en las cuales nos encontrábamos, legales en las cuales vivíamos bajo un conflicto armado, pues era muy difícil, pero a raíz de los últimos, del 97 y fundamentalmente a partir del presente siglo, se han impulsado en Guatemala muy fuertemente medidas para que las niñas asistan a la escuela. Especialmente las niñas de áreas rurales y de comunidades indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué este trabajo tan fuerte? Especialmente de comunidades, especialmente de organizaciones y de ONGs internacionales. También de instituciones como ONU Mujeres. Pues fundamentalmente porque las niñas eran las que menos oportunidades tenían para estudiar. Cuando se hacían los análisis, cuando se sacaban los informes de país, era evidente que las niñas indígenas mostraban una brecha realmente impresionante comparado con los hombres, ¿verdad? Las que menos terminaban la escuela, primero asistían a la escuela primaria, luego terminar la escuela primaria. Entonces, por eso es que el énfasis y el trabajo ha sido fuertemente impulsar que las niñas asistan a la escuela, ¿verdad? Ese acceso a la educación. Y una vía para lograrlo ha sido el camino de la equidad. ¿Por qué? Porque las niñas se encontraban en una desventaja significativa. Y ha ido avanzando, hemos ido viendo cada vez más quienes trabajamos en educación, en formación, nos damos cuenta que las escuelas se abrieron, ¿verdad? Cuando yo fui niña, yo recuerdo que en la escuela primaria éramos 2 niñas indígenas y 2 niños indígenas. Éramos solo 4 niños indígenas en donde yo estudié, ¿verdad?
Y esto obviamente lo define y marca nuestra vida, marca nuestra edad, nuestra conformación y también nos hace mucho más difícil transitar ese camino, ¿verdad? A partir de estas últimas décadas hemos visto esos pasos que se han dado y entonces ya vemos que cuando las niñas y los niños tienen las mismas oportunidades de asistir a la escuela, la meta es lograr esa igualdad. Sin embargo, a pesar de que vemos que cada vez hay más niñas en las escuelas de nuestro país, especialmente niñas rurales y niñas de pueblos indígenas, nos damos cuenta que se sigue reproduciendo la desigualdad. O sea, hay una desigualdad y los datos nos los van enseñando nuevamente. Las niñas son las que menos terminan la escuela primaria, son las que menos llegan a la educación media, son las que menos pueden terminar una carrera de nivel medio y son las que menos pueden acceder a la universidad y las que menos pueden graduarse. Entonces, esto nos hace ver y preguntarnos en qué está fallando la educación, en dónde están los problemas. Muy bien, y aquí podemos ver que cuando se accede a la educación, ellas acceden a los mismos currículos. Los currículos no han sido modificados, no han sido cambiados, no han sido puestos al día. Nos damos cuenta que mover un currículum es sumamente difícil, ¿verdad? No solo desde el Estado, pero también desde las escuelas. Los maestros tienen pocos espacios para formarse, pocos espacios también para cambiar sus clases y muchas veces hay pocos deseos de transformar la forma de enseñanza desde los propios maestros, ¿verdad? Entonces estamos con los mismos currículos que deberían de modificarse permanentemente. Estamos con los mismos contenidos que se dan en donde las niñas salen reproducidas en estos cuadernos, en estos libros, realizando las tareas que vimos anteriormente en el inicio, esas tareas de servidumbre, las tareas de que la idea de que el sueño de toda niña debe ser madre, debe ser esposa. Y entonces se les evalúa de la misma manera, ¿verdad? Algo que es importante que reconozcamos es que la escuela como institución es una de las instituciones claves y responsables en transmitir los roles de género. No es la única, pero sí es una de las más importantes y que va transmitiendo los roles de género. Por ejemplo, si estamos en una escuela de Guatemala, de alguna comunidad, yo me coloco ahora ahí y trato de estar sentada en una de las aulas y trato entonces de ver cómo muchos maestros hacen un enorme esfuerzo por crear sus propios materiales y colocar en su aula estos materiales sobre los roles que corresponden a las mujeres. Y vemos, por ejemplo, que la mayoría de recortes son de revistas, son de periódicos y están tratando de reproducir esos mismos roles de género. Por eso se mantiene reproduciendo la desigualdad. ¿Y cómo hace esto la escuela? Bueno, como sabemos, a través de la educación se van transmitiendo valores sociales, ¿verdad? Los valores culturales, los valores. Las escuelas transmiten sus propios valores acorde al contexto en donde están operando y construyendo. Y por eso van a reproducir esos estereotipos, ¿verdad? Y también las escuelas tienen la responsabilidad de formar ciudadanos y de transmitirle valores y principios a las ciudadanas y a esos ciudadanos. Cuando nos acercamos con un lente de género y tratamos de desmenuzar esos contenidos que se imparten, nos damos cuenta que ahí hay una transmisión de estereotipos de género que discriminan y que fomentan las desigualdades. Por ejemplo, ¿cómo? Me vuelvo a sentar nuevamente en una de las escuelas de una de las aldeas de Guatemala y ahí vemos, por ejemplo, que se reproducen esos referentes a la servidumbre, las mujeres sirviendo permanentemente.
No vemos a las mujeres en la ciencia. No vemos referentes de mujeres que han podido quebrar esos círculos de opresión y que han dado pasos significativos. No están ahí, empezando por las mujeres de las comunidades, de las regiones o del país. No las vemos, ¿verdad? ¿Qué nos dice la prensa, por ejemplo, de las mujeres indígenas? Bueno, que las mujeres indígenas en este momento no son referente, sino son muchas veces las que están protestando, ¿verdad? Las que no quieren el desarrollo. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la prensa de mujeres que están en la ciencia? No nos dice nada porque no le interesa mostrarnos esos ejemplos, ¿verdad? Y también la escuela muchas veces no promueve las mismas oportunidades de participación, de creatividad en las niñas, como sí está muchas veces fomentándolo en los niños. O sea, esa idea de que las niñas siempre les va a costar más, de que las niñas son menos inteligentes, sigue estando ahí presente de una manera muy sutil, muy metida en lo interno, porque es también lo que se va reproduciendo, ¿verdad? Es a ellas a quienes se les deja muchas veces la tarea cuando hay una actividad en la cual tenemos que compartir alimentos en las escuelas, de que ellas los elaboren. No se plantea de que son las y los niños los que lo van a hacer en conjunto, sino que se asume que esa es una responsabilidad únicamente de ellas. Pero además de eso, para el caso de, de Guatemala, es importante el tema de la desigualdad cruzada, ¿verdad? Es importante notar que hay una desigualdad que atraviesa, que es interseccional, que atraviesa múltiples opresiones. Y aquí vemos entonces que la discriminación hacia la mujer no se da solo de los hombres, sino también de esa desigualdad cruzada. O sea, no es solo el patriarcado el que tenemos que tomar en cuenta, sino también tenemos que tomar en cuenta cómo el Estado ha construido la idea de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas. Y aquí voy a poner el ejemplo de las elecciones generales de hace 2 años, cuando participó la señora Telma Cabrera por un partido político que ellos, como miembros de comunidades, lograron construir, el Movimiento de Liberación Popular. Y ahí vemos entonces cómo ella fue atacada desde diferentes espacios cuando le decían que era la hija de una tomatera y que también fuera a vender tomates. O sea, dentro del imaginario del país existe sectores significativos que siguen considerando que una mujer indígena que viene de una comunidad, que es una mujer campesina, que conoce el manejo de la tierra, pero también el de la organización política, no está en capacidad de aspirar a ser candidata presidencial de nuestro país. Esto, sin embargo, como digo, son algunos sectores que son fuertes, pero no es la mayoría. Cuando vemos los resultados de la elección, vemos que la señora Telma Cabrera ocupó el 4º lugar. O sea, por primera vez en la historia del país, una mujer indígena que viene de una comunidad logró avanzar y es el lugar, diríamos, más alto que ha logrado conseguir. Esto también nos va mostrando que se han ido quebrando ciertos niveles de opresión y también de que es una posibilidad de continuar caminando. También, como parte de ver esa interseccionalidad, tenemos que ver esa opresión de clase. O sea, vemos la opresión racial y también vemos la opresión de clase en donde las mujeres están colocadas por su posición económica, ¿verdad? Las mujeres pobres son la mayoría en Guatemala, mientras las mujeres que están en una posición social alta son la minoría. Así que entonces el tema de la opresión racial, también de la condición étnica, es fundamental cuando vamos a trabajar, cuando queremos realmente aportar a entender esas relaciones que existen entre las mujeres rurales, entre las mujeres negras, entre las mujeres indígenas,
con las mujeres urbanas. Perdón. También tenemos dentro de la opresión de clase tenemos que analizar todos estos niveles de opresión que se dan entre las que se denominan las patronas y la discriminación que ejercen hacia sus empleadas. Entre las mujeres alfabetas que saben leer y escribir perfectamente el idioma oficial y las mujeres analfabetas, ¿cómo se dan esos niveles de discriminación? O sea, hay una serie de desigualdades que son cruzadas y que también están ahí colocando a las mujeres en diferentes lugares y en diferentes posiciones. Para el caso de nuestro país, la mayoría de mujeres indígenas están colocadas, si pensamos en esa pirámide social, en la última fase de esa pirámide social. Están los pueblos indígenas y abajo de los pueblos indígenas están las mujeres indígenas. Y cuando nos acercamos a esos datos de las mujeres indígenas, en su acceso a la educación nos damos cuenta de las enormes diferencias. También es importante que tengamos en cuenta el género y la discriminación étnica. ¿Para qué nos van a servir? ¿Por qué son importantes? Cuando trabajamos en comunidades indígenas, en comunidades en donde las niñas vienen de diferentes pueblos, hablan diferentes idiomas. Bueno, es importante porque esta brecha de género va a medir las diferencias o las distancias que existen entre los hombres y las mujeres de estas comunidades. Las brechas de discriminación étnica nos van a mostrar ese comportamiento cultural en relación al acercamiento a ciertos temas cuando estamos trabajando entre más o dos o tres o cuatro pueblos indígenas. Es importante tenerlo en cuenta. También porque nos ayuda a entender cuál es la relación que existe entre la población no indígena, ladina, mestiza o como se llame, con la relación de la población indígena. Y aquí, por ejemplo, si tomamos el tema del acceso a la educación, nos vamos a dar cuenta las enormes brechas que existen entre las niñas indígenas rurales, entre las niñas indígenas urbanas, entre las niñas indígenas entre las niñas no indígenas, urbanas y también rurales. O sea, vamos a encontrar en otras palabras que hay diferencia de acceso a los derechos fundamentales. Por eso es importante que género y discriminación sean parte de nuestro trabajo para ir identificando esa diferenciación de acceso a derechos fundamentales. También el género y desde la perspectiva de las mujeres indígenas es fundamental porque nos va mostrando cómo los derechos de las mujeres son vulnerados por el hecho no de ser mujeres, sino de ser indígenas. Esto es clave. Y esto, las mujeres indígenas de Guatemala lo conocemos y lo hemos vivido en nuestra piel, en nuestra vida, y sabemos precisamente que estos derechos de acceso a salud, acceso a educación, acceso a espacios de distracción, muchas veces son negados, son vulnerados por nosotras identificarnos por ser mujeres indígenas. Pero además, el tema de la etnicidad es importante cuando un Estado somete por la fuerza a un pueblo. Lo elimina físicamente. Y aquí pensemos un poco en lo que fue el genocidio para Guatemala. Hay una eliminación física de mujeres. Lo estigmatiza o lo aborrece. Y aquí también pensemos cómo esto ha permitido o permitió en la época del conflicto armado la violencia sexual realmente terminara rebalsándose y atacando fuertemente a las mujeres indígenas, ¿verdad? Entonces, es importante para entender por qué la mayoría de mujeres que enfrentaron la violencia sexual
para la historia de Guatemala de 1960 a 1996 fueron mujeres indígenas, no podemos hacerlo si no utilizamos entonces las variables de género y de etnicidad o racialidad. También es importante cuando entonces, cuando las mujeres indígenas están con su propia voz expresando la imposición de pautas culturales que son ajenas a su vida, que son ajenas a su cultura y que también producen desequilibrio, que siembran violencia, que siembran inseguridad y frustraciones. Y algo que es importante es que estos análisis de género y de etnicidad nunca deben colocar a las mujeres indígenas en, diríamos, una palestra de idealización. También hay que evitar esto, ¿verdad? También es importante que veamos la discriminación de género desde las propias mujeres indígenas, hacia las mujeres indígenas por los propios hombres indígenas de su comunidad. Por eso es importante la no idealización, porque esto es parte de los espacios que nos permiten ir entonces trabajando, entendiendo cómo opera el patriarcado indígena desde las propias comunidades, el padre, los hermanos, la pareja, el novio, el esposo, pero también en los espacios de vida cotidiana, como por ejemplo, desde los profesores, desde las profesoras, cómo opera esto en las aulas, en las clases, los directores, las directoras de las escuelas, cómo utilizan ese poder, cómo ese poder va a definir a quienes apoyan y a quienes no apoyan de las y de los estudiantes. Y dentro de las estudiantes, quienes van a verse beneficiados de esos posibles respaldos y apoyos. Y también puede verse ese trato discriminatorio en espacios, en el transporte público, en los espacios de servicio, no digamos en los espacios de salud, ¿verdad? Cuando hablamos ya de espacios urbanos, estos espacios que son sumamente discriminadores se amplían a todos los niveles, en todo lo amplio y en todo lo ancho. Y también hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de este patriarcado indígena, hay todo el tema de usos y costumbres en varias comunidades, que al haber sido construidos por los hombres, también van a crear una idealización de algunos valores de la cultura, como el tema de la complementariedad, como el tema del equilibrio entre el hombre y la mujer. Hay que tomar en cuenta también que hay toda una discusión sobre estos valores. También hay una, diríamos, reflexión que se ha ido dando desde las propias comunidades en las cuales se ha ido reconociendo estas opresiones y también ha ido sirviendo para tratar de que la complementariedad no se convierta solamente en un discurso, sino también se busque su materialización. Ese equilibrio entre hombre y mujer que tanto también se habla pueda realmente materializarse. Ojo, esto no es fácil, esto es una permanente construcción, diálogo, análisis a lo interno de las comunidades. Y también hay que tomar en cuenta que algunas mujeres indígenas van a evitar y van a ocultar los niveles de subordinación que viven para evitar el debilitamiento de los movimientos de sus comunidades. Ojo, esto diríamos que se sigue reproduciendo, pero también hay que tomar en cuenta algo. Cada vez las mujeres indígenas han tenido un rol fundamental desde sus propios espacios, cuestionando los propios niveles de poder, esas relaciones desiguales entre los padres, los hermanos, las autoridades indígenas. Y esto obviamente está produciendo otro sistema, está lentamente tratando de transformar estos niveles. Y creo que también algo que es fundamental es cómo se han ido dando pasos a lo interno de las comunidades. Es importante también que las escuelas, es importante también
que las comunidades vayan identificando cómo opera esa desigualdad en las mujeres y cómo, por ejemplo, esa desigualdad sigue siendo ocultada, sigue siendo subsumida o sigue siendo ignorada. Aquí, por ejemplo, hay un tema concreto que he traído, que es el tema clave que juegan las mujeres indígenas que poseen tierras, casi siempre son tierras que corresponden a sus familias o a sus comunidades y donde ellas han jugado un papel muy importante para seguirlas manteniendo activas y para garantizar la seguridad alimentaria de sus hogares y de sus comunidades. Sin embargo, en el tema de acceso a recursos productivos, realmente ellas están en una enorme desigualdad. Por ejemplo, cuando ellas buscan un préstamo, no son consideradas por los bancos o por los espacios que facilitan créditos, no son sujetas de crédito. Son sujetas de microcréditos y las mujeres saben que el microcrédito no las va a sacar de esa desigualdad social en donde están viviendo. También es importante notar que las mujeres son las que menos tierra tienen y cuando poseen tierra muchas veces es de la peor calidad. Y además la tenencia de estas propiedades es la mayoría de veces insegura. Y esto es parte de estos niveles de desigualdad. También esta inequidad que existe es un obstáculo fundamental para el manejo sostenible, equilibrado de los recursos que existen, que están en manos de las comunidades y que las mujeres muchas veces no pueden acceder y que esto impide realmente que se dé la construcción de un buen vivir, de un desarrollo acorde a como la comunidad lo busca. También es importante reconocer que hay una conexión muy fuerte entre el sistema patriarcal y uno de sus efectos, que es la violencia sexual. Y esto lo vemos, por ejemplo, cómo las mujeres, para la época del conflicto armado, posteriormente de ya terminado el conflicto armado, cómo en las regiones hemos ido documentando que las mujeres indígenas fueron las que más enfrentaron con mayor dureza el conflicto armado, pero también ese conflicto en sus propios cuerpos, en sus propios territorios, en su propia sexualidad. Vemos entonces que esto también ha tenido a lo largo de la historia reciente en nuestro país un hilo conductor. Y esto nos lleva a mostrarnos que esos asesinatos de las mujeres indígenas que quedaron impunes ahora se convierten en una violencia contra las mujeres que ha traspasado las comunidades, la ruralidad y que ahora está presente en las áreas urbanas. También vemos el sistema patriarcal y la violencia sexual cuando se sigue negando a las mujeres el acceso a la educación sexual en sus propios idiomas, en su propia cultura. Y aquí sabemos que este es un tema sumamente fuerte para el caso de Guatemala, por el poder que tienen una serie de instituciones, desde las educativas hasta las religiosas y las del Estado. Juntas están violando permanentemente el derecho a las mujeres indígenas a una educación sexual. Y esto nos recuerda entonces que es parte de esa reproducción permanente de violencias que las mujeres han enfrentado, como la esterilización bajo el pretexto de una serie de elementos que fueron incorporados por el Estado o que fueron utilizados por instituciones extranjeras y algunas veces avaladas por algunos miembros de las comunidades. También es importante hacer notar que estos enfoques de género y el enfoque étnico o el enfoque racial tuvo diríamos, una importancia o irrumpe
con mucha fuerza dentro de la institucionalidad pública latinoamericana en la década de los 90 y posteriormente en el inicio del nuevo siglo. Y es antecedida fundamentalmente por los movimientos indígenas que han estado permanentemente en resistencia desde la época colonial, la época republicana, hasta la época contemporánea. En la época contemporánea se han unido a todas estas demandas el trabajo de las mujeres feministas y también el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales que han tratado de apoyar estos derechos. Y también han sido impulsados por marcos jurídicos internacionales y cada vez más por marcos jurídicos nacionales. Para el caso de Guatemala, tenemos que una de las principales leyes fue pasada hasta el año 2008. Entonces tenemos que la inclusión de ambas variables, la de género y la de etnia, ha sido realmente un proceso muy lento. En el caso de Guatemala, el enfoque de género ha dado pasos, diríamos, mucho más amplios que los que ha dado el enfoque étnico o racial. No están de la mano, están totalmente desligados todavía. Uno está más adelante y el otro sigue siendo atrás. ¿Por qué? Porque para el caso de Guatemala, el racismo está tan internalizado que esto cuesta demasiado. Primero, tratar de entenderlo. Y segundo, fundamentalmente, tratar de renunciar a privilegios que da la opresión racial. Esto obviamente tiene impacto en lo estatal, porque significa que cuando se planifican las políticas públicas, estas no pueden planificarse acorde al enfoque de género y al enfoque étnico. Diríamos que tenemos todavía una enorme deuda y una enorme brecha para trabajar. El enfoque étnico y el enfoque de género trabajado de manera simultánea ayudaría a los funcionarios, a las autoridades, a los maestros, ayudaría a los centros de salud, ayudaría en general a todo el país a tener una visión distinta de cómo opera el género y la etnia de manera de conjunta. Y aquí quiero plantear un poco el impacto en la política pública. Cuando hablamos de políticas públicas y estas políticas tienen el fin fundamental de buscar la reducción de desigualdades en sociedades como las nuestras, que tienen una historia larga de conflicto y permanentemente de contradicciones sociales que no encuentran un camino o que no son atendidas, entonces es ahí cuando los estados deben impulsar políticas que respondan a la diversidad de su población, tanto en cuestiones de género como de etnia. Perdón. Y encontrar mecanismos que posibiliten una adecuada atención de estas necesidades y de lograr estos cambios. Sin embargo, esto ha sido sumamente difícil para el caso de Guatemala, precisamente porque los últimos gobiernos han tratado por todos los medios posibles de borrar a los pueblos indígenas como actores claves. Y cuando hablo de pueblos, sí, a los pueblos los ha tratado de borrar, a las mujeres indígenas muchísimo más. Entonces, tenemos que las políticas públicas son construidas con una visión totalmente sesgada y que no está acorde a la realidad de nuestros países. Y esto impacta fuertemente en el campo educativo de Guatemala. Cuando se trata de diseñar, de implementar, de evaluar políticas públicas con enfoques de género y étnico, lo que se busca en el fondo es tratar de ir identificando aquellas necesidades que son diferenciadas. Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer indígena y vivir en el área urbana que ser mujer indígena y vivir en una comunidad, por ejemplo, del norte del Quiché.
No es lo mismo ser una mujer indígena y vivir en la capital que una mujer indígena que vive en una ciudad de Guatemala. O sea, hay diferencias. Y cuando hacemos análisis más profundo nos damos cuenta que las mujeres indígenas rurales, monolingües, que viven en comunidades más lejanas, sus necesidades son totalmente diferenciadas y que las políticas públicas de educación, de salud, de acceso a derechos, de acceso a caminos, a mercados, a créditos, son totalmente diferentes y que todas esas categorías y necesidades en donde está deberían de ser tomadas en cuenta para que el Estado pueda realmente tener acciones que den respuestas focalizadas, eficientes, participativas y equitativas. Sin embargo, esto ha sido sumamente difícil, sigue siendo sumamente difícil en Guatemala. Es la opresión de género la que, nuevamente, insisto, la que ha dado pasos significativos. Perdón. Cuando hablamos del enfoque de género y las políticas públicas, vemos entonces que las políticas públicas están cada vez más apuntando a una modificación de relaciones de género, pero no están buscando fuertemente transformar la división sexual del trabajo. Y esto implica entonces, cuando hablamos de que no busca modificar la división sexual del trabajo, nos estamos refiriendo a que no se está invirtiendo lo que debería de hacerse para que las mujeres indígenas se incorporen a áreas de trabajo que no han sido las de ellas, no porque no sean capaces, sino porque no ha habido esas posibilidades. Por ejemplo, invertir en que mujeres indígenas o mujeres en general vengan e interrumpan en las ciencias, en todas las áreas que ellas consideren que son necesarias para mejorar la vida de sus comunidades o la vida del país. También es importante notar que las políticas públicas para el caso de Guatemala no están modificando las relaciones de poder, los roles y las capacidades entre los hombres y las mujeres. Las relaciones de poder, aunque se han modificado lentamente, en el fondo subyace la búsqueda de mantenerlas intactas. Así entonces, las políticas públicas en nuestro país no están tratando de darle solución y de buscar maneras estratégicas de cómo modificar estos comportamientos que históricamente se han venido reproduciendo. Por eso vemos que las brechas entre género y etnia siguen siendo considerables. También es importante reconocer que si bien a principios de siglo, especialmente del 2000 al 2015, esos 3 lustros, pudimos ver entonces que se impulsó fuertemente en Guatemala y también en otros países de América Latina el respeto de los pueblos y de las comunidades a través de políticas multiculturales. Y aquí vemos que esta etapa de la historia permitió acceder a derechos culturales, pero no así a derechos económicos. Esto es fundamental. Pero a partir del 2015 al presente, para el caso de Guatemala, vemos retrocesos. ¿Y cómo lo podemos ver en casos concretos? Veamos la educación intercultural. Veamos la educación bilingüe para el caso de Guatemala. La educación bilingüe para los niños ha venido disminuyendo en calidad, pero también en cobertura. La educación bilingüe para el caso de las y los niños indígenas, y concretamente las niñas indígenas, podemos darnos cuenta que ha venido erosionándose fundamentalmente y que depende de la cooperación internacional. No depende del presupuesto general de la nación. Ahí tenemos entonces un gran vacío que sigue reproduciéndose.
Voy a seguir avanzando por el tema del tiempo. Bueno, las mujeres indígenas cuando plantean el tema de equidad están trabajando fuertemente en elementos que son claves. Fomentar la autonomía que es clave para una serie de elementos. Construirse vidas distintas, transformar los procesos educativos en los que fueron formadas, que estos procesos educativos sean diferentes para sus hijas, para sus nietas. Crear espacios de poder propios en los cuales su voz se escuche, en los cuales su voz no sea subsumida. Acceder a recursos, en general, recursos como tierra, recursos en donde ellas puedan realmente no depender de, sino realmente ser autosostenibles. Tener acceso a tecnologías que solo los hombres han tenido acceso. También restablecer el equilibrio entre los géneros, como han planteado algunas de ellas. Y esto pasa por tratar de recuperar sus propios marcos, de reconstituir sus propias cosmogonías, cosmologías que han sido también trastocadas por todos los efectos del colonialismo y la colonialidad que sigue presente. También pasa por crear reciprocidad, redes, por crear marcos, por crear puentes que permitan ir construyendo esa reciprocidad que ha sido también de igual manera minada, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de una de las organizaciones que ha sido importante para las mujeres indígenas, que ha sido construida por ellas. O sea, es lo que se propusieron con lo que han logrado puede ser parte del análisis, pero aquí mi objetivo es plantear como un ejemplo de lo que las mujeres indígenas han ido construyendo, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, que con sus altas y sus bajas ha buscado convocar a todas las mujeres de América Latina y del Caribe. Obviamente tiene sus debilidades, pero también ha buscado convertirse en una plataforma de reflexión, de socialización y de análisis. También ha buscado priorizar demandas como reconocimiento de pueblos, pero dentro de este marco cuestionar fuertemente que ese reconocimiento de pueblos implica mujeres en condiciones de igualdad y también hombres. Y también la necesidad de contar con espacios propios ante sus necesidades diferenciadas como mujeres indígenas diversas. Y ojo, frente a esto han planteado, no es lo mismo ser mujer indígena que vive en territorios terrestres que ser mujeres indígenas que viven en territorios acuáticos. Su realidad es distinta, solo por mencionar una diferenciación. Obviamente también el Enlace Continental tiene sus propias debilidades, como por ejemplo que ha dependido de la cooperación internacional. Y sin duda esto les ha llevado a reflexionar sobre el trabajo a futuro. También es importante hacer notar que dentro de ese marco del trabajo que se ha ido construyendo a nivel internacional dentro de las mujeres, no solamente dentro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, sino dentro de otros colectivos que se han ido construyendo, es que se ha trabajado temas concretos, temas, por ejemplo, de vida, ¿no? No pensar ese desarrollo como se piensa desde el occidente, sino pensarlos como temas de vida que tienen relación con lo que está alrededor de ellas, con su historia, con sus idiomas, con su cultura, con su presente. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de vida que viene desde la economía y que pasa por el respeto al derecho a sus tierras y sus territorios, especialmente ahora que en las últimas décadas hemos visto cómo todo el tema de las transnacionales ha sido llegar a los territorios indígenas para poder extraer de ahí todos los recursos que están en el suelo y en el subsuelo. Pasa también por el respeto a la autodeterminación de sus decisiones. Las mujeres desde ese tema de vida, de sus propias economías, exigen salarios que sean justos, que sean equitativos, o sea, que estos salarios tengan una visión de género, pero también tengan una visión étnica, que como mujeres indígenas no reciban menos salarios, sino que sean equitativos, que sus aportes sean reconocidos desde lo que
realizan a nivel local, desde lo que realizan a nivel nacional y también internacional, que realmente puedan impulsar por ellas mismas sus iniciativas económicas productivas y no pensar, aquí quiero poner uno de los ejemplos que planteaba una de las compañeras, los microcréditos no nos van a sacar de la pobreza, nos mantienen en esa esclavitud de pobreza, porque con microcréditos no podemos transformar. También proyectos de desarrollo que vengan y favorezcan a las niñas y a los niños desde que son pequeños, que no solamente se favorezcan a los hombres, sino que fundamentalmente tomen en cuenta a las niñas y a los niños desde pequeños. En el tema de vida y la participación política, están planteando el reconocimiento a participar en la vida política de sus comunidades y de su país como mujeres indígenas, no folclorizadas, sino como actoras claves, un cumplimiento de los instrumentos internacionales de participación, una participación política a todos los niveles y una priorización de los liderazgos de las mujeres indígenas en lo local, en lo internacional. En el tema de salud, está todo el tema de tener el derecho a una salud reproductiva plena y con respeto a la cosmovisión indígena, derecho a una educación pertinente, a igualdad de oportunidades y a una capacitación técnica. En el tema de vida y ambiente al desarrollo, respeto a la madre tierra, a la tenencia de la tierra que esté garantizada, no solamente como parte de, sino que la tierra quede también a sus nombres. El derecho intelectual a sus medicinas, a sus semillas, a sus tejidos, a todo lo que producen y a mantener la diversidad. Y en el tema económico, en el tema del derecho económico a los títulos colectivos, a los derechos que poseen independientemente de los hombres de sus comunidades. También el derecho a participar comunitariamente como mujeres y al ser parte activas también de sus comunidades. Y aquí yo pregunto, ¿cuántos de estos temas son incorporados en el área educativa de Guatemala? ¿Cuántos de estos temas del derecho, de los temas de vida que las mujeres plantean están en las currículas? ¿Cuántos de estos temas se discuten? ¿Cuántos de estos temas están precisamente enseñándosele a las niñas, enseñándoselo a los niños, pero también cuántos de estos temas de vida se comparten con lo que se enseña en la urbanidad y en la ruralidad cuando tomamos en cuenta esto? Creo que finalmente, ya para ir terminando, falta enfrentar la desigualdad de género, enfrentar la desigualdad racial, pasa por los espacios políticos, de poner al día las políticas públicas que deben materializarse en todas las instituciones, en las educativas, en las de salud, en todos los espacios de servicio. Pasa también por la academia. La academia debe revisar sus metodologías de investigación. La academia debe ayudar a construir y a poner al día todos aquellos programas educativos para que realmente vengan y estén en consonancia con la realidad. Desde nuestro trabajo, desglosando datos estadísticos y socioeconómicos que correspondan con estas desigualdades y demandar a los estados, al Estado, a las comunidades, a todas las oficinas, que cada datos que recogen sean colocados bajo criterio de origen étnico, bajo criterio de identidad, de sexo, de ubicación o de discapacidad. Yo llego hasta aquí y quisiera ahora entonces, no sé si pasamos a las preguntas, a los comentarios, al diálogo. Muchísimas gracias, Irma. Bueno, aquí desde España decirte que nos has dejado, o por lo menos a mí me has dejado impresionado, ¿no? Si ya había leído sobre el tema que tocabas, creo que lo has, no sé, nos ha llegado de una manera como muy responsable
y muy cierta, ¿no?, sobre la realidad de Guatemala. No sé si la compañera Sandra, que es la responsable, que creo que se quiere despedir, porque ya es muy tarde y ya tiene niños pequeños y te quiero hacer ya alguna pregunta y a partir de ahí abrimos al resto de las compañeras y de los compañeros. Sandra, si quieres despedirte y hacerle alguna pregunta. Sí, hola, bueno, buenas noches desde aquí, desde Mallorca. Irma, muchas gracias por tu ponencia. La verdad es que has explicado de una forma muy clara, ¿no?, todas las desigualdades que da la construcción social, que es el género en las mujeres y especialmente en este caso en las mujeres indígenas. Y bueno, lo que más me ha llamado la atención, ¿no?, es cuando has hablado de la interseccionalidad, de las desigualdades cruzadas, que son las propias mujeres un poco, ¿no?, que las llevamos a cabo con otras, ¿no? Y bueno, y que hay que seguir trabajando, ¿no?, para conseguir lo que bien has expuesto, la equidad, ¿no?, que no basta la igualdad, porque cuando no hay igualdad de condiciones es necesaria la equidad. Y que todos, está en todos y todas, ¿no?, el poder implicarnos. Muchas gracias, he aprendido mucho de esta charla y que no será la última vez. Espero que volvamos a encontrarnos y que pueda volver a escucharte. Un abrazo desde Mallorca. Muchas gracias. Sandra, gracias por la invitación también y esperamos que podamos seguir en este diálogo que busca al final la transformación de nuestras sociedades. Muy amable. Pues muchas gracias. Entonces vamos a abrir a las compañeras y compañeros si hay algún chat. Yo tengo muchas preguntas preparadas, entonces, pero no quiero monopolizar. Si veo que si la gente, como siempre, es un poco retraída, pues yo voy lanzando. Vamos. Entonces vamos a esperar. De todas maneras, ya no me puedo cortar y quisiera, la primera pregunta, al ser como docente, conocer Guatemala desde hace muchos años, y creo que todos los que estamos aquí, casi todos son docentes, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. La responsabilidad de los diseños curriculares, ¿no? Si uno de los elementos que has dicho de que se repita, ¿no?, todo este sistema de patriarcado, de desigualdad, viene fundamentalmente de los diseños curriculares, ¿no? Entonces, claro, yo en 25 años en Guatemala no he visto nunca ninguna voluntad. Uno, evidentemente, ni aumentar el presupuesto de educación, que sería lo importante, pero no veo ni que los propios docentes asuman de que el diseño curricular es la base de transformación de la educación, ¿no? Entonces, no sé cómo planteas tú de cómo se puede presionar o cómo llegamos a motivar a esos diseños curriculares que salgan desde la base y fundamentalmente con el tema de la brecha de la discriminación, ¿no? Gracias. Hay una pregunta también, me parece que ha levantado la mano. Si alguien le da la oportunidad a una compañera y van apuntando. Muy bien. ¿Contesto o recogemos varias, Joan? Por mí no hay problema. Mientras, he visto que alguien ha levantado la mano, pero por ahora creo que la ha bajado, así que si contestas, perfecto. Perfecto. Bueno, mira, yo creo que el problema del diseño curricular, o sea, las currículas deberían de modificarse conforme se va modificando la realidad, ¿verdad? Porque vamos entonces, esto nos indica que vamos formando a las y los niños acorde a cómo va el contexto en el cual nos estamos moviendo. Pero esto no avanza en el caso de Guatemala. Bueno, creo que también es por la politización tan fuerte que se ha dado del sindicato en Guatemala. Aquí hay un problema que es lamentable, pero hay que decirlo, ¿verdad? Los maestros carecen de formación permanente, no hay procesos de formación desde el propio Estado que esté
formando, capacitando a los maestros. Y también hay que reconocer que hay un sector de maestros que no les interesa, pues no podemos mentir, ¿verdad? Tenemos que ser como bastante objetivos en esto. Hay maestros que no preparan sus clases, hay maestros que están porque saben que es una plaza de los pocos espacios en donde hay una plaza fija para el caso de Guatemala, y entonces están precisamente por lo que eso implica, pero no están en ese trabajo fuerte. Yo no veo en Guatemala un sindicalismo dedicado a mejorar la calidad educativa, no solo el tema de ampliar el acceso a la educación, sino sobre todo de mejorar la calidad educativa en Guatemala. Realmente no se ha generado desde los maestros, sí lo veo desde los padres de familia, sí lo veo desde las comunidades, pero ojo, muchas veces pueden hacer muy poco por transformar estas currículas. Su voz se opaca, su voz es acallada y no tiene el espacio y el eco que se necesita. Creo entonces que aquí, para el caso de Guatemala, realmente necesitamos, en otras palabras, una revolución educativa, y esa revolución educativa pasa por quienes dirigen la educación, pasa por quienes todos los días están en este proceso educativo. Quiero también decir que no generalizo a todos los maestros, porque hay maestros que hacen lo mejor que pueden por tratar de estar al día y de formar lo mejor que pueden a sus maestros. Pero realmente también hay instituciones a las cuales esto no les interesa. Quienes llegan a los puestos de ministros, viceministros, duran tan poco tiempo y responden a los intereses políticos del momento, pero no responden a la necesidad educativa de la niñez en Guatemala. Gracias. Aquí hay una pregunta de José Francisco García. Dice, ¿por qué se dificulta tanto en América Latina reducir la brecha en la equidad de género a pesar de tanta inversión y trabajo realizado a la fecha por las ONGs? Muy bien. Recordemos que América Latina tiene una población casi diríamos que en términos generales hay como un 45% de su población viviendo en ruralidad y el resto viviendo en urbanidad. El caso de Guatemala es 50-50 casi. Entonces aquí un 60-40. Aquí lo que podemos ver también es que se dificulta realmente porque son poblaciones en su mayoría rurales que no les importa a los estados. Aquí vemos entonces el racismo estructural, el racismo histórico, cómo va operando y cómo esa operacionalización se va materializando en no impulso de estas políticas. Sí hay un impulso para la urbanidad porque hay más organización, porque hay más demanda, pero para el interior es como no importa realmente. No importa si van las niñas o no van las niñas a estudiar. No importa si las niñas tienen derecho a tratar de alcanzar sus sueños o no tienen ese derecho. Creo que el racismo, el clasismo y el patriarcado se juntan en América Latina y son fundamentales para impedir esos cambios. Y creo que por eso insisto en que una metodología interseccional es fundamental para poder entender estas variables que nos muestran que en el tema de la equidad y la igualdad de género se ha avanzado, pero aún falta mucho. Y en el tema de la equidad racial es donde estamos muy atrasados, demasiado atrasados, no solo para América Latina, casi que para el mundo. Muchas gracias. Dado que trabajamos en Perú, hay varias aportaciones desde Perú, de saludarte, darte las gracias y decir que una compañera dice que el caso de, como has expuesto, ¿no?, con el tema indígena de Guatemala, de las mujeres, es el mismo de las mujeres indígenas del Perú, y te dan las gracias por la exposición, ¿no? Otra de las preguntas, una de las preguntas que se hace a través de YouTube es el tema de relacionar, lo mismo que acabamos de hablar ahora un poco, ¿no?, de las reformas educativas, cómo un nuevo currículum responda a esta diversidad, ¿no? Y esa pregunta parece que el que hace la pregunta es de Guatemala, pero no, es una compañera, Isabel Rivera,
que es la presidenta de una institución con la que trabajamos, que la saludo también de aquí, que es el Instituto de Pedagogía Paulo Freire del Perú, y hace esta pregunta, ¿no? Si, ¿cómo relacionar las reformas educativas con los nuevos currículos? Bueno, creo que ese es un reto. Las reformas educativas en Guatemala, la reforma educativa nace de los acuerdos de paz. O sea, eso también nos muestra fundamentalmente cómo antes de los acuerdos de paz, o sea, antes de 1996, el tema de pensar en reformas educativas estaba atado a un proceso político que no permitía avanzar porque estábamos en el marco de la guerra. Bueno, Perú también tuvo un conflicto armado que también golpeó fuertemente al interior del país y a los pueblos indígenas. Entonces hay un entendimiento de por qué estas reformas educativas han avanzado poco. Luego también hay que recordar que si bien a principios de la década de este siglo, la primera década de este siglo, el tema de la reforma educativa tuvo auge, tuvo apoyo, tuvo participación indígena, tuvo participación de mujeres, indígenas, no indígenas, también fue decayendo porque el propio Estado le ha importado muy poco avanzar con los acuerdos de paz y especialmente con el tema de las reformas educativas. Creo que si nosotros vemos, yo trabajo en comunidades indígenas, rurales, también urbanas, pero cuando uno está, por ejemplo, en las aulas de la educación bilingüe, uno ve que en el fondo esta no es una educación bilingüe que sea digna para las niñas y los niños indígenas. Lo que ahí vemos es que es una educación para pobres. Sin embargo, incluso los mismos diríamos que los mismos organismos internacionales vienen y legitiman esa educación bilingüe como un paso del país, cuando debería de ser lo contrario. Estos organismos internacionales deberían de cuestionar fuertemente a los estados nacionales y plantearles con elementos, con datos, con toda la evidencia que esta educación que están dando bilingüe en el fondo es una educación para pobres. Y yo creo que contra eso es que lo que hay que organizarnos y trabajar fuertemente. Las reformas educativas escritas en papel no cambian nada. Lo que va a cambiar en sí es la participación de la comunidad en busca y en la construcción de sus propias currículas que se adecúen. Hay ejemplos en América Latina de cómo los pueblos indígenas han ido creando sus propias currículas y en base a eso han ido avanzando en la formación y en la concientización de las nuevas generaciones. Un ejemplo, solo para mencionar un ejemplo, tenemos, por ejemplo, las escuelas que se han construido en las áreas zapatistas. Ahí las currículas las han creado ellos. Ahí su propia reforma educativa la han construido ellos. Y hoy tenemos entonces que quienes dirigen en las comunidades sus propias políticas son esos niños que nacieron en 1994. Hoy son los líderes de su comunidad, formados en base a sus propias decisiones de qué educación han querido para ellas y para ellos. Yo creo que este es un ejemplo, pero hay otros, ¿verdad? Bolivia, Ecuador también tienen algunos ejemplos que han intentado, pero que hace falta. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a parte del público. Si quiere, Odilia, está Estela Hernández, que ha levantado la mano y que haga ya la pregunta directamente sin intermediarios. Si le dais la palabra a Estela. Ahí. Hola. Pues no sé si exactamente es una pregunta. Lo que pasa es que a veces es frustrante y no sé, digamos, de qué manera trabajar, digamos, una educación integral, pero integral me refiero a la comunidad completa, a cómo trabajar con una comunidad completa, porque, digamos, nos enfocamos en los niños en la niñez y adolescencia, que son los que están un poco más abiertos a la información. Pero ¿qué sucede cuando, digamos, las niñas
están empoderadas y es que yo tengo un caso bien presente en Alta Verapaz, donde las niñas estaban empoderadas con conocimiento de sus derechos, con una visión clara de cómo querían ver su futuro. Y entonces en medio proceso se interrumpió porque los papás la iban a casar. Y ella dijo que no, que ella no quería casarse, que ella quería ir a la universidad, que ella quería hacer una carrera, que tenía una visión de vida. Y al final de cuentas, esta niña tuvo que salir de su comunidad porque no era aceptada por la forma en que ella estaba actuando y pensando en ese momento. Entonces, ¿cómo hacer para que al final el trabajo que se hace con ellos no repercuta de forma negativa en ellos? Wow. Excelente intervención, Estela. Muchísimas gracias por su intervención. Yo creo que es precisamente uno de los ejemplos con el que las niñas se enfrentan, ¿verdad? Se enfrentan permanentemente y es como parte de las frustraciones para maestros y maestras como usted, que también están acompañando estos procesos, que nuestros procesos como maestros también es ayudar a construir o acompañar esos sueños. No construimos nosotros, pero sí acompañamos esos sueños, ¿verdad? Y yo me pienso como niña también, cuando yo era niña, era imposible pensar que iba a llegar a la universidad, totalmente imposible, ni siquiera existía. Estos debates, imposible. Pensar que había apoyo para la formación de niñas, eso no era posible, ¿no? Y entonces fue mucho más difícil y puedo imaginar lo que esta niña ha tenido que sentir cuando le dicen que no va a poder ir a la universidad, sino que el camino que le toca es el casamiento, ¿verdad? Es el matrimonio, que finalmente también ni siquiera ella tiene decisión diríamos, este camino que le están obligando a tomar. Yo creo que aquí es fundamental trabajar también fuertemente con las comunidades. Hay que trabajar con las comunidades, pero también hay que reconocer que las comunidades están atravesadas por poderes sumamente fuertes. No podemos negarlo. Y aquí Estela no me dejará mentir el poder que tienen, por ejemplo, las iglesias. Las iglesias tienen un poder impresionante y lentamente, piedra tras piedra, van construyendo estos imaginarios bajo los cuales deben continuar la vida sus integrantes, su próxima generación. Entonces, el desafío cuando queremos transformar una realidad desde la escuela también es el desafío de cómo trabajamos con la comunidad, cómo avanzamos con esta comunidad que tiene estos imaginarios y estos estereotipos. Y aquí es importante identificar que no vamos a encontrar comunidades homogenizadas, no existen. No existe, en ninguna parte del mundo hay una comunidad que piense totalmente igual, a no ser que sea una iglesia que vive en conjunto sí va a pensar casi igual. A pesar de eso, sin duda van a haber actores a lo interno que van a querer romper precisamente el monopolio de ese poder. Entonces, mi recomendación como antropóloga es también trabajar, identificar a esas actoras y a esos actores que también quieren romper esos círculos de exclusión y de marginación y de perpetuación de poder dentro de las comunidades e ir trabajando lentamente con ellos. Esto no es fácil, esto no es rápido, esto requiere un proceso, requiere construir alianzas, requiere construir puentes y requiere también seguir formando a las niñas y sobre todo tener redes fuera de la comunidad que ayuden a que las niñas realmente puedan materializar sus sueños y que los ejemplos de estas niñas motiven a otras niñas, así como motiven también a otros miembros de las comunidades. Cuando una familia ve que una niña formada, que una convertida en mujer, tiene un impacto en su comunidad, tiene un impacto en su región, en su país, sin duda se va a convertir en un modelo a seguir para esa misma comunidad y quebrar
poco a poco precisamente estos niveles de exclusión. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora, está esperando hace rato, Ovidio Ismael, si le abren el micrófono. Buenas tardes. Dios Buenas. nos bendiga a cada uno de los presentes y oyentes. Una situación muy complicada en las áreas rurales en el término de exclusión y educación de la mujer indígena. Es de que los mismos padres son los que excluyen a sus hijas, dándoles solo educación primaria nada más. Otro es que ya decía la ponente de que a veces no hay buenos currículums para las comunidades rurales, de que a veces algunos maestros no ponen de su parte, también es cierto. Pero yo me doy cuenta ahorita en esta situación que está a nivel mundial, que se le están entregando trabajos o dando clases virtuales a los alumnos, los padres de familia. No colaboran también en apoyar a sus hijos y a sus hijas. A veces hay una cultura de costumbres y tradiciones a donde ellos mismos les ponen un tope a la mujer indígena. Ya decía también que uno tiene que trabajar en esos puntos, pero conscientemente uno puede hacerle conciencia. Pero ellos son los que deciden dando la última palabra con sus hijas, con la educación, con la forma de vivir. Y hay mucho que seguir hablando, pero todos queremos hablar de los que estamos participando. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Ovidio. Sí, muchas gracias, Ovidio. También yo creo que la participación, la experiencia que ustedes tienen en el campo, en el día a día, en sus comunidades, es totalmente fundamental. O sea, toda esta experiencia que ustedes están viviendo debe ser plasmada y debe servir a construir precisamente currículas diferentes. Yo reconozco que hay maestros que realmente dan todo para tratar de transformar su comunidad y tratar de abrir nuevos espacios y nuevas brechas. Como usted mismo ha dicho, las familias son las que tienen la última palabra en muchas de estas comunidades, pero yo sigo insistiendo, hay que trabajar con las comunidades. Un maestro tiene respeto, un maestro tiene consideración en la comunidad, un maestro es un actor clave para la comunidad. Los padres le van a escuchar, puede que las primeras veces van a decirle que la última palabra está en ellos, pero también los padres también van a tomar en cuenta en un momento la opinión, la recomendación del maestro, de la maestra. Por eso es fundamental presentar modelos distintos, invitar a las comunidades, presentar videos cortos, películas cortas, modelos que nos sirvan, programas de radio, programas diríamos en donde se invitan a otros miembros de comunidades, a mujeres que salieron de las comunidades, utilizar toda la tecnología que tengamos o que no tengamos a nuestro alcance para poder avanzar. Yo sé que esto no es fácil y estoy de acuerdo con usted. Este momento que estamos viviendo es sumamente difícil y a la larga va a repercutir fuertemente. Vamos a ver que la cantidad de niñas a retirarse va a ser mucho más alta que en época de no pandemia. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice, en esto hay muchas mujeres en las comunidades y en las áreas periféricas de las ciudades no saben leer y escribir o solo sacaron la primaria. Entonces difícilmente pueden ayudar a sus hijos o hijas a cumplir con su formación académica. No sé, me parece más bien que es una reflexión, pero a partir de ahí si quieres hacer algún comentario. Sí, estoy de acuerdo. Creo que nuestras madres cuando no han tenido la posibilidad de formarse pueden hasta cierto nivel, ¿verdad? Y mi madre es analfabeta, ¿no? Mi madre no sabe leer, no sabe escribir y también su manejo del español tampoco es como bastante, diríamos, avanzado, ¿no? Pero sin embargo creo que no siempre esta es una razón para no apoyar. Creo que hay madres que a pesar de esos límites sí quieren apoyar, pero aquí también hay que reconocer
que desde el Estado, que es el responsable por garantizar la educación de todas las y los ciudadanos de sus países, también los estados han hecho muy poco. Han bajado los presupuestos, vean cuál es el presupuesto que tenemos, vean cuánto se gasta, cuánto se va en corrupción, vean la calidad de las escuelas, vean los salarios que ustedes tienen, vean los materiales que tienen, vean las condiciones en que están sus escuelas, los sanitarios, no tienen ni agua potable, no hay ni con qué lavarse las manos, no hay recursos para mejorar, no se puede hacer un trabajo fuera de la escuela, en fin, los límites son tantos y aquí hay una enorme responsabilidad que no se la podemos quitar al Estado. Si tuviéramos estados totalmente distintos que apuestan a la educación, yo les aseguro que aún en las comunidades en donde están más cerrados respecto al apoyar a las niñas en su educación, aún esas, si tuviéramos un apoyo de los estados, habría una diferenciación. Acuérdense que pobreza y opresión también van de la mano. Mientras más pobreza, más control del conocimiento, menos inversión en educación y más reproducción de estas inequidades de género y de etnia. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una reflexión de algo que es importante, ¿no? Como nosotros somos docentes y desde España y trabajamos casi todas las compañeras que están aquí y que representan de organizaciones, algunas de Perú, es la importancia claro, de la historia de Guatemala y el sindicalismo en la educación. Tristemente es muy difícil decir algo en positivo del sindicalismo, ¿no? Pero los que creo que en Perú hay compañeras que están aquí, que también hay sindicatos docentes, que no es lo mismo que el sindicato, en este caso vamos a hablar claro y conciso, que es el Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala, el STEG, con su responsable, cómo ha llevado, apoyó unas reformas educativas verticales y vendió, digamos, el modelo educativo a unos intereses espurios, y que lo que ha hecho es realmente que no haya una propuesta no más allá del aumento salarial, que eso es parte de nuestra función, como creo que todas las trabajadoras y trabajadores. Pero una parte para nosotros, los que entendemos el sindicalismo y somos docentes, y entendemos el sindicalismo como un proceso de transformación, y que la educación transforma y cambia la sociedad en un modelo capitalista que es excluyente y extractivo. Entonces creo que nosotros como sindicato, no solamente nosotros, nuestro sindicato en España, que hay más, en España no solamente hay como en Guatemala uno, sino hay 4 o 5, y en Europa en cada país hay sindicatos, unos más socialdemócratas, otros somos más de izquierda, otros son más tal, etcétera, etcétera. Pero la propuesta educativa, la lucha de los sindicatos, es decir, de los representantes de los trabajadores de educación, es un cambio del modelo educativo, y por consiguiente va parejo la reivindicación salarial con la modificación del currículo, ¿no? Sí, porque el currículum sirve a alguien. El currículo aquí en España exactamente igual, es un currículum que sirve a un modelo económico, social, evidentemente, pero nuestras luchas, no todas se ganan, pero nuestras luchas lo que van es en que el currículum educativo quede totalmente, digamos, sea transformador. Y creo que son propuestas que nosotros llevamos, digamos, a lo que llamamos aquí las mesas de diálogo con la administración, ¿no? Si no solamente reivindicamos nuestras mejoras salariales, sino que lo que pedimos y exigimos y hacemos huelgas, no por eso solamente, sino por aumento del Producto Interior Bruto para educación, para cambio de currículum. Y pongo un ejemplo claro, que has tocado el tema de la religión. Nosotros somos laicos, y en Guatemala es muy difícil ser laico, ¿no? Es decir, en este sentido, resulta que el país tiene una constitución laica, pero todo el mundo utiliza la escuela con todos mis respetos, que Dios les bendiga, está siempre en ese momento, y nosotros siempre recordamos que la escuela es un lugar laico, y por consiguiente la religión tú la tienes en tu casa, fuera del entorno, pero nosotros que tenemos, y ustedes también, gente de diferentes religiones, la escuela no debe ser el púlpito propagandístico del modelo que tenga digamos, el docente, o la familia o la comunidad.
sino que la escuela debemos reivindicar que es laica. Y eso es lo que nosotros trabajamos en el currículum. Luchamos para que la escuela sea laica, para que la escuela sea transformadora, porque entonces creo que un poco como defensa de que yo lo siento por la gente de Guatemala, de que piensan que el sindicalismo no sirve para nada, que el sindicalismo educativo siempre es corrupto, que el sindicalismo, todo lo contrario. Creo que es la demostración de por qué el pacto de corruptos de Guatemala, porque hasta este sistema está corrompido, en el sentido que no hay propuestas educativas. Y yo creo, y no estoy hablando de defender mi sindicato, el sindicato académico, sino cualquier sindicato en Europa, van conjuntas de las dos cosas. Un modelo que tú tengas y al mismo tiempo las reivindicaciones. Y esa será, digamos, la lucha que tengan que hacer los maestros en ese sentido, ¿no? Y acabo. Para nosotros, y yo, para mí, ¿no? Desde postura de el tema del poder de las iglesias y cómo se van, digamos, han entrado en el sistema educativo y todas quieren agarrar su cuota de, digamos, de converso, por digamos de esta manera, lleva a una educación que al final es desigual. Al mismo tiempo es desigual. En vez de educar en derechos humanos, educamos en sumisión. Entonces, quiero decir, esa es la visión un poco desde los canchitos de aquí que estamos al otro lado y que amamos y respetamos, digamos, Entonces, no sé si hay algún comentario tuyo y si no, alguna otra pregunta, y si no, pues vamos dando por concluida la actividad. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Joan. Creo que es fuertemente en poblaciones donde la falta de formación, de educación es permanente, es falta del sistema, es útil para el sistema, porque menos conocimiento, más control de mano de obra, más control de mentes. Y el Estado también necesita el control de las mentes, y esto lo hace a través de las iglesias, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros en Guatemala hemos experimentado ese crecimiento de las iglesias, en donde vemos que están ya casi en un porcentaje muy alto controlando decisiones claves de las comunidades. Y aquí, solo por poner un ejemplo concreto, el acceso, el derecho que tienen las niñas a una educación sexual está negado fundamentalmente. Esto va contra los derechos humanos, va contra los derechos de las niñas, de los niños, va contra el derecho de las adolescentes, de las mujeres adultas, pero aquí cualquier maestro que está participando en este conversatorio, en este evento, sabe que si lleva la educación sexual a sus aulas, va a ser sacado por la comunidad a través del poder de sus iglesias, o va a perder cualquier posibilidad de continuar en su trabajo. Precisamente entonces hay una autocensura solo por colocar este tema. No digamos hablar de derechos indígenas, eso tampoco es posible, ¿no? O sea, el sistema no le interesa. Otro tema que tampoco le interesa, el tema del genocidio y del conflicto armado, está borrado de la historia, ¿no? El protagonismo indígena está también borrado de la historia, de la currícula, no importa, no interesa, no queremos saber cuántos fueron golpeados porque fue el Estado el responsable, cuántas comunidades fueron destruidas a pesar de que se vive el impacto en las comunidades. No se habla de los modelos económicos de producción. ¿Por qué? Porque tampoco conviene, porque sería enseñar cómo es el modelo que está operando en cada una de estas comunidades y que es el responsable de la pobreza en sí. Podríamos aquí plantear un listado de temas que no se trabajan en nuestro país y que entonces no podemos hablar de reforma educativa real y menos de un diseño de currícula, porque se está atado por todos estos poderes. Muchas gracias. Hay una compañera de Perú que pide la palabra, que es de un sitio que se llama Piura, una provincia de Perú, y se llama Kelly. Trabaja también con nosotros allá desde Perú, promotora, y a ver si le pueden dar la palabra a Kelly. Hola, muy buenas tardes. Bueno, acá es tarde, no, allá es otros distintos horarios. Pero sí, con respecto a la educación, desde el punto de vista de las iglesias, es muy limitante. Yo he tenido que varias veces querer dar talleres o alguna referencia o
para poder mejorar lo que es una educación, disminución de lo que es los embarazos en las adolescentes, en las niñas, que es muy frecuente, ya que cada vez a menor edad salen embarazadas por una misma falta de educación, pero la iglesia se opone a poder hablar de género, a poder hablar de sexualidad. Es un tabú para ellos y creen que si uno habla de género les va a hacer cambiar a que sean gays, a que sean homosexuales y no a que conozcan lo que es realmente su sexualidad de una manera plena, de poder, que la sexualidad no implica tener sexo, sino que implica que ellos puedan desarrollarse con sus amigos, relacionarse en la sociedad, con su familia, y no tener ese miedo de poder hablar sobre algo que les inquieta a su familia misma, sino buscar un amigo cercano o de un año mayor que quizás no tiene la experiencia o el conocimiento suficiente para poder orientarlo, pero es la forma en que ellos tratan de buscar información o a través de un internet, algo, porque una tiene miedo a acercarse a algún profesional o a veces al docente, porque muchos de los docentes a veces todavía son, mayormente los que son mayores, tienden a tener ese cerrarse en que hablar de sexualidad es un tabú, es algo prohibido, es algo que no se debería tocar. En las iglesias yo sí he tenido el problema con la iglesia un tanto católica, a pesar de que yo soy católica, cuando yo quise tocar ese tema, sí tuve un alto que me puso la iglesia donde me dijo no puedes tocar. Y sin embargo también tuve con lo que es una iglesia evangélica, donde ellos sí me permitieron el acceso y quisieron prevenir. También he tenido casos donde las familias al principio se negaban a escuchar un taller sobre violencia o al hijo, que estás aprendiendo eso, y poco a poco la mamá se acercó, le interesó, y ahora es de una parte gratificante poder ver que algunas familias, cuando tú invitas a un adolescente o a un joven o a un niño a un taller, ya no solo entra él solo, entra con mamá, entra con papá, y es muy lindo saber que ellos no solamente están aprendiendo para ellos, sino que están compartiendo o haciendo réplica de lo que están aprendiendo. Muchas gracias, Kelly, y un saludo de aquí. Entonces, Irma, si quieres contestar y ya podemos dar un poco por las cosas, cuando dura mucho la gente se va a ir despistando. Entonces, si quieres decirnos las últimas palabras y luego ya damos por despedida la actividad. Muchas gracias. Gracias, Kelly. Gracias a todas y todos. Yo creo que la educación es clave para transformar, pero sobre todo para construir sueños, para modificar realidades, para también enfrentar desigualdades internacionales, ¿verdad? Es fundamental. El conocimiento es poder y yo creo que también vemos que por ser precisamente poder, está siendo negado, especialmente a las mujeres, a las niñas, especialmente a las poblaciones indígenas. Y creo que ese es el reto que nos toca, teniendo todos los datos, conociéndonos, hablando de todas estas experiencias, como Kelly lo ha planteado, aunque es lento, es posible, ¿verdad? Y creo que ahí es donde nos toca seguir pensando que la educación, yo creo en la educación, la educación cambió mi vida y me permitió realmente dar pasos inimaginados, llegar a donde yo nunca pensé que iba a poder llegar, a aportar desde pequeños espacios, levantar la voz, aprender también de otras realidades, aprender de otras luchas. Y yo creo entonces que debemos apostar fuertemente a que la educación responda a las realidades propias de las regiones en donde estamos viviendo, en donde nos movemos y desde donde queremos transformar. Les agradezco esta invitación y espero que sigamos cada uno desde nuestro espacio luchando por transformar y por usar la educación como un arma de liberación. Pues un gusto, de verdad. Hemos grabado la conversación, la verá muchísima más gente, la vamos también a poner en las diferentes, aquí para los docentes de las Islas Baleares, y se facilitaremos a todas y a todos con la gente que trabajamos. Y creo que para los que somos docentes, al acabar con la frase que has dicho, que la educación es la única alternativa para transformar este mundo, ¿no? Y para transformar nuestras realidades tanto en el norte como en los países empobrecidos, y en concreto en Guatemala,
la única manera de salir de un Estado fallido y de un Estado de corruptos es educación, educación y educación. Ante eso es la única manera de poder transformar, y todos los que estamos aquí, si somos docentes, lo que queremos es transformar el mundo y un sistema desigual. Entonces, de verdad, con mucho cariño, Irma, Alicia, para mí ha sido un gusto. Espero poder vernos en directo cuando viaje a Guatemala, a ver si acaba la definitiva pandemia y coincidimos, tú que donde estés, y contamos contigo, y de verdad ha sido un placer, no lo digo por decir, sino creo que nos has dado, como decimos aquí en España, un baño, y solamente acabar con una frase: que el próximo martes se celebra en España una fiesta nacional, que en teoría nosotros hemos denunciado y denunciamos, que la eliminación de esta fecha del día 12 de octubre, que llaman la fecha de la hispanidad, y por consiguiente nuestra organización denunciamos públicamente las atrocidades, las violencias realizadas por nuestros antepasados, y esto no tiene nada que ver con conquista, sino tiene que ver con genocidio. Y nos avergonzamos públicamente de que haya todavía políticos españoles que vayan por el mundo decir que esto era un encuentro de culturas y no sé qué más majadería. Entonces, cuando vean que España celebra algo, que sepan que no es toda la España, sino que es un modelo del que nosotros denunciamos, y no hay nada que celebrar, y por consiguiente, como tampoco había nada que celebrar estos 200 años del día 15 de septiembre, ¿no?, de los 200 años de independencia, en la que realmente no hubo ninguna independencia, sino que hubo, digamos, la continuidad de un modelo que se sustituyó. Entonces, en nombre de los que pensamos diferentes, sí que nosotros pedimos perdón por ello, y no un perdón, sino que la responsabilidad que tenemos por cambiar este modelo injusto del que España sigue siendo un genocida a través de sus empresas multinacionales. Las empresas de Florentino Pérez, las empresas de Unión Fenosa, los casos diferentes de corrupción, que el embajador de España estaba más preocupado por salir en las fotos de eso y en apoyar a las empresas españolas, y por consiguiente nosotros siempre estamos en contra del modelo de cooperación oficial que realiza el Estado español. Entonces, 12 de octubre, nada que celebrar. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas noches desde España a la 1 de la mañana. Buenas noches ahí tardes en Estados Unidos. Buenas tardes en Guatemala, y buenas tardes también para Perú. Un saludo y un abrazo a todas y a todos. Gracias. Gracias, mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo.